Presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me sintonizan a través de la gran cadena exitosa. Estamos hoy viernes, el último día de la semana laborable para Trocha Abierta. Saludos a todos los que nos sintonizan a esta hora, 1 de la tarde. Y hoy tenemos un programa interesante. Tenemos al licenciado Eduardo Castillero, el Impuro. Buenos días a la audiencia de la cadena exitosa, y estamos aquí pues prestos a poder compartir nuestras ideas con ustedes. El doctor Jorge Gamboa Rosemena. Saludos especiales. El licenciado Agustín Sosa, que está con mascarilla, no sé por qué mascarilla. Exitosa, estoy aquí en un aeropuerto de Sudamérica. Buenas tardes a todos amigos oyentes. No se te oye. Ahora sí. Estoy aquí en un aeropuerto en Sudamérica. Buenas tardes, amigos oyentes de la Bueno, hoy tenemos al amigo Eduardo Camacho. Ahí está el licenciado Mélito González también. Bienvenido, Mélito. Y 3 para los multiversos. Tenemos al licenciado Luis Eduardo Camacho, que nos acompaña por primera vez aquí en Trocha Abierta. Le agradecemos su participación para ver todos los temas con relación al expresidente Martinelli. Al último que se ha dado, pues, las declaraciones de Blinken y del Departamento de Estado, donde se notifica pues que el presidente no es bienvenido a los Estados Unidos. Buenos días, Luis Eduardo. Buenos días a todos los amigos de Exitosa y de Trocha Abierta. Yo soy nuevo ahora en la nueva Trocha, pero yo soy antiguo ya participante de Trocha Abierta, en programa histórico y polémico en la radio, ¿no? Cuando estábamos en televisión. Así es. Eduardo, explícanos realmente qué es lo que está sucediendo con estos últimos temas de los americanos con respecto a Martinelli. Bueno, mira, te voy a dar mis impresiones personales, ¿no? Uno va evaluando en grupo las cosas día a día, pero si lo analizamos en el contexto internacional, sobre todo la realidad latinoamericana, tenemos que partir, cuando tú ves cómo está constituido el universo de los gobiernos de los países latinoamericanos, tienes que concluir que los Estados Unidos no ha sido muy acertado en sus políticas hacia Latinoamérica, ya que una buena parte, o por decir la mayoría de los gobiernos, sobre todo en los principales países de Latinoamérica, se encuentran con personas ideológicamente distantes de lo que es los Estados Unidos. Es decir, que eso en la vida no hay casualidades, hay causalidades. Todo tiene una causa. Y lo que, por ejemplo, el retroceso de la hegemonía de Estados Unidos en la región es producto de sus malas decisiones políticas. Entre esos, no entender ni tener una relación de mutuo respeto con sus afines y sus aliados, ¿no? Lo primero es eso, para que veamos eso en el contexto. Eso Panamá no es un ente aislado de las políticas en lo que respecta a las relaciones internacionales de Estados Unidos. Para nadie era un secreto que, por ejemplo, Estados Unidos su candidato en Brasil no era Lula, o de que su candidato en Colombia, para irnos más cerca, no era Petrus, ni Castillo en Perú. Entonces, eso hay que verlo, ¿no? Ahora,
y te digo esto porque Ricardo Martinelli fue uno de los presidentes más aliados de Estados Unidos en lo que respecta a su política internacional. Te menciono algunas decisiones. Por ejemplo, en el gobierno de Ricardo, él apoyó el tema de Jerusalén, apoyó, por ejemplo, mira, cuando Estados Unidos tuvo una de sus peores crisis internacionales, producto del espionaje que los Estados Unidos le hacía a sus aliados, no a sus contrarios, sino a sus aliados. Acuérdate que hubo un momento, un escándalo internacional por las escuchas y el espionaje que le hacían a la Merkel, que le hacían a otros. En ese momento, fíjate, cuando Estados Unidos estaba en el ojo de la tormenta, en Panamá se detiene el barco coreano que iba para Cuba. Y todo ese escándalo pasó a segundo plano. O sea, y yo te puedo hablar de muchas cosas en donde Ricardo Martinelli demostró ser un aliado de los Estados Unidos. Y yo creo que todos los políticos panameños tienen que verse en el espejo de Martinelli y de otros, porque tienen que entender algo que mucha gente no entiende. Los Estados Unidos no tienen amigos, los Estados Unidos tienen intereses, como lo debe tener cualquier país, ¿eh? Pero Estados Unidos es amigo del puesto. Quien esté en el puesto es su amigo, o por lo menos lo va a hacer hasta que esté en el puesto. Cuando salga del puesto no es amigo. Dicho eso, para ponerte en una ubicación, lo que después te voy a plantear, yo no tengo que, a renglón seguido te destaco, mira, no existe ni en Estados Unidos, ni en Panamá, ni en ningún lugar del mundo, ninguna evidencia de transacciones que vinculen a Ricardo Martinelli con el recibo o el envío de coima de ningún tipo. Y eso yo lo decía ayer cuando la entrevistaban en Telemetro. Yo le decía, mira, te enojes. Si Estados Unidos tuviese una sola evidencia de que Ricardo Martinelli recibió una coima, Ricardo Martinelli se había quedado detenido en Estados Unidos. Porque aunque él estaba detenido en razón de un proceso de extradición, si ellos tuviesen algo, sobre todo cuando son procesos que involucran plata, ellos le habían dado prioridad a su proceso interno, y el proceso de extradición que tenía en ese momento detenido Martinelli hubiera pasado a segundo plano. Pero no quedó Ricardo Martín, porque no existe este tipo de evidencias que se menciona. Y te quiero decir algo. Estados Unidos, en mi opinión, está cometiendo el mismo error que cometió precisamente dentro de ese proceso de extradición, donde nosotros le dijimos, quieren extraditar a Panamá, a Ricardo, en un tema político. Ustedes se están prestando para eso. Y la prueba está que el producto de esa extradición, Ricardo Martinelli fue a 2 procesos, y en los 2 procesos, no uno, 2 juicios, con 6 jueces, y salió unánimemente absuelto en los 2 procesos. Entonces eso te implica la equivocación que por factores internos llevan a Estados Unidos a estar tratando de afectar a sectores políticos panameños en razón de otros intereses que les piden por conveniencia propia. Entonces ese es el escenario que nosotros estamos, pero a mí te quiero decir, a nadie le gusta tener a Estados Unidos ni a ningún otro país del mundo como enemigo, porque fíjate, yo en lo personal siempre he dicho, yo no soy ni pro gringo, ni pro ruso, ni pro chino, ni pro tico, ni por brasileño, no, yo soy pro Panamá. Yo siempre voy a buscar lo mejor para Panamá y para los panameños, y en razón de eso, el accionar, quiero tener buenas relaciones con todos los países del mundo, pero sencillamente las relaciones que incidan en razón de lo conveniente para Panamá y los panameños. Entonces, señor Camacho, sí. Una pregunta. La información que se conoce después del proceso
de los hijos del señor Martinelli ya era de conocimiento de ellos cuando el señor Martinelli estaba en su propio proceso? Pero es que, mira, el tema del caso Odebrecht, que fue lo que generó todo esto, no estalló hoy, ni ayer. No, viene del 16. Viene de hace mucho tiempo. Y en Sí. Estados Unidos tenían elementos al respecto de esa situación. Y yo te quiero decir algo. O sea, ahora la gente quiere decir, no, porque fue que en el juicio los muchachos dijeron que ellos habían hecho eso por esto. Bueno, efectivamente eso se dio, pero ¿tú crees que Estados Unidos no sabía antes de ese proceso ellos qué había pasado con respecto a Odebrecht? De hecho, el proceso de Odebrecht fue previo al proceso de los hermanos Martinelli. Y ya habían presidentes condenados. Habían presidentes de Sudamérica condenados. No, y toda esa información la debían conocer. Estoy refiriéndome específicamente en los Estados Unidos. El proceso de Odebrecht tenía mucho que ver, ya había sido desarrollado y producto de acuerdo en los Estados Unidos antes que se iniciara el proceso que involucró a los hermanos Martinelli y Linares, porque una de las cosas que yo te tengo que decir, mucha gente no sabe, pero mira, cuando los hermanos Martinelli y Linares salieron de Estados Unidos hacia Panamá, ellos no tenían ninguna acusación. Oye, Camacho, yo siento de que te estás yendo por los bordes. Definitivamente los Estados Unidos no tiene amigos, por más que Martinelli se haya arrastrado a los gringos subiendo y bajando los sacos del barco coreano, que se veía pésimamente mal. Tiene que ser tan descriptivo. Espérate, déjame hablar, yo te dejé hablar. Pero tú puedes hablar sin ser ofensivo. No, pero yo no te estoy ofendiendo. No, pero estás hablando de que... Nada más que mira, tú tienes la táctica de interrumpir y hablar tú y tú y tú. Bueno, ahora voy a habbar yo. Mira, yo participo en un programa si es respetuoso. Si no es respetuoso, no vengas con eso. Tú nos has irrespetado diciendo unas que era lo que tú quieras. Por favor, hombre. Por favor. Oye, Ricardo Martinelli. Gamboa, solamente quiero hacer una acotación. Dime. Yo creo que efectivamente debemos mantener la ecuanimidad y el respeto cuando tú hablas de Martinelli se arrastró, o sea, yo creo que hay términos. No, pero sí, pero por favor. Sí, pero no tiene que decir que se arrastró. Está bien, pues no hizo el mejor papel cuando subió y bajó los sacos de azúcar del barco coreano. Y le hizo un trabajo fiel a los gringos, sí, pero a los gringos le importan dos cominos con los trabajos fieles. Se deshacen. Es más, ese trabajo lo tenía que haber hecho los guardacostas norteamericanos o por lo menos el Consejo de Seguridad, porque eso estaba violando acuerdos del Consejo de Seguridad. Y los pararon y esperaron que llegara a Panamá para pararlos o cuando venía ya en camino a Panamá. Eso fue un error. Error no es tampoco ofensivo. Un error de visión de política exterior del gobierno de Martinelli. Pero mira, definitivamente los gringos no tienen, más servil de los gringos. No debo ofender, bueno, está muerto el hombre. Manuel Antonio Noriega no pudo haber sido. Y los gringos los vinieron a buscar y se lo llevaron, lo arrastraron y lo tuvieron cuántos años preso allá, después que les había servido y lo habían condecorado. Entonces aquí no tenemos que hablar de los gringos como malos o buenos, tenemos que conocer qué son los gringos, para eso tenemos 170 años de relación con los gringos, 170 años. Sí. Bueno, nos estamos apartando del tema central. Lo que quiero saber realmente es cuál es la situación actual de Martinelli. Vamos a ponerlo en el contexto de las futuras elecciones. ¿Cuál es la situación de Ricardo Martinelli en este momentito? ¿Cómo la ves tú? Ricardo Martinelli, sobre el anuncio que se hizo, lo único que se ha dicho que no le van a dar algo que él no tiene. Te lo pongo así. Porque Ricardo Martinelli, desde que fue
extraditado de Estados Unidos a Panamá, automáticamente a cualquier persona que es extraditada de los Estados Unidos o que es deportada de los Estados Unidos, lo primero que hace es que le quitan la visa si lo tiene. O sea, Ricardo Martinelli no tiene visa. Entonces los Estados Unidos está anunciando que Ricardo Martinelli no va a ser elegible para algo que él no tiene, pero que además que tampoco ha pedido. Porque Ricardo Martinelli no ha pedido visa para Estados Unidos. No, o sea, es que para mí eso no tiene importancia, porque aquí hay cantidad de panameños que no tienen visa. El tema en los Estados Unidos, en este pronunciamiento, yo te quiero decir más que de Estados Unidos, algunos sectores de Estados Unidos están tratando nuevamente, cometiendo un error dentro de su estrategia política, producto de sus relaciones con algunos grupos locales que lo han llevado a la derrota, y por eso te decía el contexto internacional, porque fíjate, el hecho que Ricardo Martinelli le digan o le hagan en razón de este tema de no elegible, que es un funcionario que no es elegible para irse a Estados Unidos, no va a determinar sus posibilidades electorales en Panamá. Claro. Que la definición de lo que quiere Estados Unidos no es garantía del triunfo para nadie, sino si así fuera, por eso te puse el contexto internacional. Si así fuera, Lula no fuera presidente de Brasil, o Petro no fuera presidente de aquí de Colombia, o el presidente chileno, que es muy joven, y la verdad que ni me acuerdo de la Boris, no fuera presidente de Chile. Boris. Entonces, ese tipo de cosas, lo que te quiero decir, aquí va a haber gente que va a querer superdimensionar lo que ha ocurrido. Pero en el contexto local, Alfonso, mira, nosotros hacemos 2 encuestas todos los meses desde hace ya casi 2 años. Y en todas esas encuestas, Ricardo Martinelli tiene el apoyo mayoritario, pero de manera amplia, de la mayoría de los panameños. Y al punto que te quiero decir que en esa encuesta, y como otras que no son nuestras, pero que yo he visto, se unen todos los candidatos y juntos no se gana de Ricardo Martinelli. Ahora, ¿pero por qué es eso? No porque Ricardo Martinelli sea un rockstar ni nada, porque mira, esto tiene su explicación, es que los principales problemas del país, que Panamá vive una crisis socioeconómica, al igual que el mundo, pero particularmente en la nuestra, por el arrastre del desastre del gobierno de Varela y por la ineficiencia y poco importa de lo que ha pasado en el gobierno de Cortizo, se ha profundizado esa crisis. Entonces, esa crisis socioeconómica tiene un particular detonante en la materia del empleo y en la materia del costo de la vida. Y cuando tú le preguntas a los panameños cuáles son sus principales problemas, te dicen el no tengo empleo y el costo de la vida y el resto de los problemas económicos. Y cuando dicen, ¿quién te puede solucionar esos problemas? La gente piensa en Martinelli. Esa es la fortaleza de Martinelli. No es si me gusta o no me gusta, es lo que los panameños sienten que necesitan y quién se lo puede dar. Y esa realidad no la va a cambiar ninguna declaración ni de Estados Unidos, ni de Rusia, ni de China, de ningún país, porque los pueblos toman la decisión en razón de su realidad, no en razón de la realidad ni siquiera de su propio país, sino mucho menos las realidades mundiales o lo que opina otro gobierno. Ahora, ha dicho una gran verdad al inicio de la intervención, de que Estados Unidos aparentemente no tiene nada en contra de Martinelli, y esa gran verdad es la que se refleja en el proceso que se le llevó a los hijos, porque los cargos que tengo entendido aceptaron los hijos fue que lo que ellos hicieron, lo hicieron en la modalidad del testaferrato a favor del papá. Es lo que tengo entendido fueron condenados. Por lo tanto, es claro de que al no tener nada, el dinero que lavaron, el dinero por el que utilizaron el sistema financiero de Estados Unidos, que es lo que Estados Unidos está señalando, no era de ellos, sino del papá, y ellos lo aceptaron. Esa es una realidad. La otra realidad es que, si bien es cierto, los países, Estados Unidos, esto lo hemos dicho aquí, Estados Unidos no tiene interés, amigos, sino intereses, esa es otra gran realidad. Pero sin embargo,
lamentablemente nosotros dependemos en gran parte de Estados Unidos como socio comercial, y no solamente nosotros, sino gran parte del mundo. Y sabemos que cuando Estados Unidos te dice a ti o te pone una lista y te dice no quiero que hagas negocio con esa persona porque la consideramos, no, vamos a decirlo así, non grata, o consideramos que no está actuando de la mejor manera, entonces los otros países que se sienten o pueden ser amenazados también de que se le quite algún tipo de negocio, ellos harán lo mismo y no harán negocios con ese país. Entonces Panamá no es una isla, ¿no? Y en ese sentido, de salir electo Martinelli, que por el momento parece que va a poder correr, habría un problema de que, primero, no sé cómo se manejaría eso a nivel internacional, ¿verdad? Y segundo, si eso afectaría, esa situación internacional afectaría económicamente al país e impediría, ¿verdad?, esos proyectos acostumbrados a Martinelli, los llave en mano, que eran los que generaban bastante circulante y empleomanía en el país. Esa es la posición. Pero te quiero corregir algo, mira. Yo no soy abogado de los hermanos Martinelli. Los abogados son Carrillo y Luis Eduardo Camacho González, mi hijo. Son los abogados de él. Así que yo no vengo aquí a defender a los hermanos Martinelli. Y yo te podría decir muchas cosas en su favor, porque hay que ver a los hombres y sus circunstancias, porque cuando tú estás en Estados Unidos, no es el único ejemplo. Tú te ves obligado, cuando tú estás detenido, a reconocer vainas que tú no has hecho, porque si no te dejan allá, es decir, te botan la llave. Si no, pregúntale a la familia Walker, si no, pregúntale a varios panameños para no hablarte de otros. Pero mira, es fácil hablar de la figura de testaferro, pero yo no soy abogado, pero no soy ignorante del derecho. Mira, para tú poder decir que existe alguien un testaferro, tú tendrías que igualmente probar que ese testaferro después transfirió sus fondos, lo que tú dices que a la persona que supuestamente es la persona. Y en Estados Unidos, ni en Panamá, ni en ningún lugar hay ninguna transferencia, porque así es que se prueba en el derecho, compañero González, lo que usted habla del testaferrato. No hay ninguna transferencia que haya llegado por un real mal habido a Ricardo Martinelli, ni a ninguna de sus cuentas. Entonces, a los panameños les gusta repetir muchas cosas sin manejar la evidencia, pero te repito, yo no vengo aquí a hacer un alegato defensa a los hermanos Martinelli, porque ese no es el rol que yo tengo. Yo lo que sí te puedo decir es lo siguiente. Por eso es que yo soy abogado y eso no es así de que tienes que tener una transferencia. Los testaferros pueden recibir el dinero sin que haya una transferencia. Pero bueno, no vamos a discutirlo porque no, pero después que tú recibes, después que el testaferro recibe, usted sabe perfectamente que usted es abogado, después que el testaferro recibe fondos, el testaferro transfiere fondos. Y usted sabe perfectamente que así. Pero esa no es la discusión. La caja de Odebrecht. Esta no es una discusión de terminología legal. Lo que le quiero decir, además le quiero decir. No vale la pena, no vale la pena. Lo que le quiero decir es lo siguiente, mire. El tema y reitero, no existe ninguna prueba documental de económica sobre transferencias de fondos ilegales a Ricardo Martinelli, pues ni en Panamá, ni en Estados Unidos, ni en ningún lugar del mundo. Pero además de eso te quiero decir sobre lo que usted decía. Mire, hace poco, para poner un ejemplo extremo, Venezuela tenía una guerra, un conflicto, y mantiene algunos conflictos el gobierno de Venezuela con los Estados Unidos, eso es público. Pero en razón de esos intereses globales, sobre todo después de la guerra de Ucrania, Venezuela ha tenido que sentarse a hablar con quién, con el que es el gobierno, porque son amigos del puesto. Y los acuerdos entre Venezuela y los Estados Unidos son a tal punto que los hijos o sobrinos de la esposa del señor Maduro, que estaban presos en Estados Unidos, están en Venezuela. Entonces, mire, Estados Unidos no se va a pelear con quien está en el puesto, sea llámese Martinelli o llámese como se llame. Y sobre todo en Panamá, porque el tema de Panamá no es el tema de Venezuela, que hay otros factores geopolíticos alrededor de eso, sobre todo por el tema de Cuba.
Pero lo que le quiero decir es eso, tratar de vender el terror de que, no, que si aquí gana fulano, los Estados Unidos van a dejar de ser amigos de Panamá. Eso no es así. Estados Unidos tiene muchos intereses y va a seguir teniendo muchos intereses en nuestro país y va a tener buenas relaciones con quien ocupa el puesto porque necesita, porque sus intereses así se lo determinan. Entonces, esa película de terror que quieren venderle a algunos sectores a los panameños, nadie se come ese cuento, porque las evidencias están aquí y en muchos países del mundo que Eduardo, de Estados Unidos acaban siendo sus mejores amigos en los mejores momentos. Eduardo, mantiene la postura contra Nicolás Maduro, para que lo sepa nada más, y yo difiero en el tema de que Estados Unidos no quería a Lula, ni quería al señor Petro, ¿no? Acuérdense que la izquierda de Estados Unidos son actualmente los demócratas y hay información de que ellos estaban de acuerdo con Lula y con Petro, pero bueno. Entonces, Melito, entonces quiere decir que ellos venden una cosa y hacen otra cosa, porque la vergüenza más grande para mí, lo que está diciendo Eduardo es verdad. O sea, para mí es verdad. Los americanos, el que suba, van a negociar con el que sube, se acabó la bulla. Ahí tú te diste cuenta cómo le dieron la espalda a Guaidó después de haberlo reconocido y haber hecho todo un show, ¿verdad? Haber promovido las manifestaciones, el desgaste, los muertos, los heridos y todo en Venezuela en contra de Maduro, y ahí están sentados. O sea, esta gente no tiene escrúpulos. Por ese lado, que esa es su apuesta, ¿no? Hay otros que apostarán por otro lado. Tú no tienes visa, pero los que tienen visa le empezarán a quitar las visas porque ya lo dijeron. Este es el primer paso. Por ahí vienen otros pasos y eso va a hacer que se ahuyente la gente. Ese parte de la película de terror, es lo que yo considero, lo hemos dicho. ¿Sabes cuál es el problema? Imagino que Camacho no tiene visa, por eso tampoco. El problema de estos grupos, yo tengo visa, pero a mí no me interesa la visa. Bueno, por ahí. Para que no te enredes. Yo soy hijo de ciudadano americano. Sí. Yo puedo tener no visas, yo puedo tener residencia y nunca la he sacado porque no me interesa. Yo no soy de lo que depende si los gringos están. Pero muchos de los que hacen negocios no van a querer apoyar a alguien que saben que no le van a. Bueno, eso vendrá. Pero si nosotros temprano. No queremos, ya más adelante lo vamos a ir viendo. Nosotros no queremos pelear con los americanos, pero tampoco queremos que ellos nos apoyen. Si lo que nosotros queremos, el apoyo son de los panameños. ¿Ustedes creen que a los gringos les interesa que en Panamá haya un gobierno honesto, un gobierno de capacidad y de ilustración? A los gringos les interesa que vaya el más badulaque de los gobernantes. Y eso le interesa en toda América Latina. ¿Por qué? Porque los gringos tienen que seguir controlando América Latina. Es su patio posterior, su patio trasero. Gamboa. Y la forma como lo pueden gobernar es cuando esos países están en conflictos internos. No ha cambiado la hegemonía estadounidense en los últimos 100 años en Latinoamérica, no ha cambiado. Ya ha habido izquierdas, derechas, maleantes, no maleantes. Entonces, estamos chupándonos el dedo. Gamboa, ese tema de la corrupción es una tremenda falacia. Tienen más señalado de corrupción que los gobiernos de México no hay, y están cachete con cachete. Y ahí están. O sea, es lo que dice Camacho. Y López Obrador es de izquierda, supuestamente de izquierda. Y sus allegados son la nota, y no ahora, la nota cotidiana de siempre. Pero mira, lo triste es el poder que esta discusión estemos nosotros, porque fíjate que esté gente sin formación, pues, discutiendo si Martinelli va a perder o va a ganar por el apoyo de los gringos. Eso lo entiendo, pero nosotros, gente con formación, que estemos centrando la discusión de los escenarios electorales a lo que opinen los americanos, eso sí deja mucho que desear, porque como panameños, como gente pensante, nosotros somos formadores de opinión, somos gente con criterio, que nosotros tenemos que decirle a la gente, mire, lo que yo no le pido a la gente de Estados Unidos por quién votar, porque yo no soy gringo. Yo no le pido a los venezolanos o a por quién votar. Yo puedo tener mi opinión, pero quien debe definir quiénes son el que va a ganar o no somos los panameños, en razón de nuestra propia visión de cada candidato.
Por ejemplo, ¿yo por qué apoyo a Ricardo Martinelli y a ninguno de los otros candidatos que tú mencionas? Pues te repito, el principal problema de los panameños hoy es el empleo y la crisis económica. Esos son los principales problemas. Entonces, esa realidad, tú me pones a mí, ¿quién va a poder, quién tiene la capacidad para solucionar ese problema? ¿Blandón? No. ¿Lombana? No. ¿La tiene Gaby o los otros candidatos de prensa? No. Y eso lo saben los panameños, por eso se ve en las encuestas. Cuando tú le preguntas quién te puede solucionar el problema económico y de empleo que tú tienes, la gente dice Ricardo Martinelli. ¿Y eso está basado en qué? En base a los hechos, no a si tú especulas o no. Porque la Mira, Camacho, lo que hizo. Camacho, yo no tengo ninguna afiliación política y tampoco creo tenerla. Tengo simpatía por el candidato, como tiene todos los panameños. Pero si Martinelli no representara un peligro para los demás candidatos a la presidencia, no lo estuvieran atacando, no les importa si la visa, si los otros son corruptos o no son corruptos, simplemente hay que salir a la calle, lo he dicho siempre, y no solamente yo, es que tampoco las encuestas, hay que salir a la calle y darse cuenta, háblate con el bombero, háblate con el taxista, es un fenómeno que tenemos que, mal que bien, aceptarlo. Y si no tuviera las condiciones electorales que tiene actualmente, nadie se le ocurriría golpear a Martinelli. Nadie golpea a Maribel Gordón. Aquí nadie está golpeando a Martinelli. La respuesta es la siguiente. Ahorita tiene el apoyo. La gente que tiene interés en la visa y hacer negocio con Estados Unidos, si le está dando el apoyo, se lo va a quitar. Yo veo algunos por ahí que son supuestos candidatos que se pavonean en Estados Unidos. Ellos van a tener el temor de que le quiten la visa y le van a quitar el apoyo. Esa es una realidad que vas a ver dentro de unos meses, no ahora, lo vas a ver en unos meses. Porque la gente, no es que sea así, porque yo quiera que nadie, no. Porque eso es una realidad de nuestro país. Están los boletos del Titanic a disposición. Los que quieren los boletos del Titanic ahí está en disposición. Los que tienen negocios a los bancos esos que se están no van a ir con Martinelli, ya. Mira, ¿y cuáles son los grandes negocios que hay en Panamá de los americanos? ¿Cuáles son las grandes inversiones que hay de los americanos? Si los hay panameños que quieren ir a Estados Unidos y no van a exponerse para que le quiten la visa. Hay gente que tiene negocios en Estados Unidos. Melito, desde el gobierno más inteligente que eso va a creer. ¿Usted cree que usted va a convencer? No, pero eso lo vamos a ver después, Camacho. Después lo vemos. Tú te vas a dar cuenta después cuando empieces a quitar el apoyo a Martín. Tú te vas a dar cuenta. Si tú sabes bien cómo es esto de la política, la gente sale huyendo. Melito, tú sabes más que esto que yo. Melito, desde el gobierno de Martín Torrijos, ¿cuántos ministros hemos tenido que le tienen más miedo a perder la tarjeta verde que enfrentarse a realizar su trabajo? Así es. Esto lo hemos visto aquí y da vergüenza, pero esos tipos no son panameños. Mira, la canallada más grande que hizo Varela y los americanos fue con Wacker. Y Wacker no ha seguido haciendo negocios. Y al final de cuentas resultó inocente Wacker. O sea, el problema es que aquí nosotros, yo no soy abogado, pero yo presumo de inocencia. Se quedaron 5,000 panameños que ganaban más de $3,500 cada uno, esperando la respuesta que les iban a dar y no les ofrecieron más que salario mínimo. Ese es el daño que le hicieron a los que trabajaban en las empresas de Wacker. Alfonso, yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Es un error práctico, histórico, pensar que los panameños van a definir su voto electoral por lo que opina Estados Unidos. Claro. Es un error. Sí. Está probado aquí y en otro lugar. Ni los panameños, ni los ticos, ni los brasileños, ni los europeos, en ningún país del mundo, la gente vota pensando si el candidato es amigo o enemigo de los Estados Unidos. O se llama o enemigo de Rusia. Eso es real. Mira, los estudios sociológicos y psicológicos del comportamiento del voto en Panamá y en cualquier del mundo te identifican, mira, que el ciudadano al momento de emitir el voto toma la decisión primero pensando en él.
La primera decisión es qué me conviene a mí. Luego de esa primera reflexión, el ciudadano en Panamá y en cualquier país del mundo piensa qué le conviene al país. Y en los que somos estudiosos de las encuestas, entendemos que por eso las preguntas de la encuesta, hay una que te dice cómo usted cree que le va a ir a usted al país en el próximo año, y hay otra pregunta que te dice cómo usted cree que le va a ir al país en el próximo año. Porque ya eso está demostrado de que el voto de la mayoría de los ciudadanos en Panamá y en cualquier país del mundo está determinado en razón de su conveniencia personal. Así de sencillo. Entonces, hoy en día, te reitero, le guste o no le guste, yo invito a Mélito, a Gamboa, a cualquiera que se pare en la esquina de cualquier restaurante y escuche a los panameños o pregunte a los panameños qué opinan de los candidatos y quién cree que le van a resolverlo. Y la mayoría le va a decir que Ricardo Martinelli. Digan lo que digan los americanos, porque eso te decía que lo triste Camacho, en no tiene que niveles aquí lo hemos dicho, esta discusión. Camacho, yo no puedo negar la realidad. Pero que nosotros que Yo aquí queremos lo he ser dicho, formadores de opinión, gana Martinelli. creemos que vamos a llevar a la gente a esa conclusión, Ya hoy no, ayer sí. eso es. Nosotros lo hemos dicho aquí, Camacho, de que Martinelli tiene arriba el 40%, pero si las elecciones hubieran sido el lunes, tiene ganaba 51%, Martinelli. no 40%, arriba tiene 51%. El voto es emocional, Te más vaticino que algo. racional. Ricardo Martinelli en las elecciones del 2024 va a sacar más votos que la que sacó en el 2009. Te lo vaticino. Porque eso es lo que dicen las encuestas. Así, Pero tú de no estás manera considerando clara. algo, ¿Con Camacho, tú o sin no encuesta? estás ¿Con o sin considerando encuesta? el poder real en Panamá. No es el votante. El poder real en Panamá es una oligarquía que ha transgredido también en muchos aspectos normas de la convivencia honesta y que Ricardo Martinelli Berrocal no les conviene. ¿Por qué no les conviene? Porque ya probaron en su periodo que Martinelli se distanció de ellos. ¿Y por qué ganó Varela? Se asociaron todas esas fuerzas para sacar a Varela, que él pagó la factura a crédito montándole casos, sí, de justicia selectiva a la gente de Martinelli. Eso te lo reconozco. Y no es que no ameritaban que se les montaran casos, pero fue justicia selectiva. Varela pagó ese peón que le hicieron y aquí ahora mismo, ¿qué es lo que vemos que viene? Más de lo mismo. Ustedes están pensando que yo no creo que ni Martinelli va a llegar a ser candidato, porque ¿quién es? El Tribunal Electoral es parte del poder constituido o no. 3 maleantes, no debo decir esas cosas, 3 hombres que no cumplen con sus trabajos, que van a estar buscando qué les conviene. Eso sí, esa gente en ese nivel de escenario sí buscan qué les conviene. El resto del votante es emocional. Y Ricardo Martinelli ha levantado emoción de víctima. Y la gente, los pueblos se identifican con las víctimas. Mientras eso esté, el voto va a ser para Martinelli. Pero ahora hay que preguntar si van a poder emitirse esos votos. Porque el poder constituido, llámalo tú, poder económico, poder militar. Yo no sé si tienen ustedes contactos con la fuerza pública que está cada día tomando más espacios en el poder nacional. O sea, si ustedes no tienen para contrarrestar todo ese poder constituido, Martinelli no va para ningún lado. Y peor todavía porque los gringos son amables componedores, porque como dijeron, muchos le tienen miedo a que le quiten la tarjeta, que le quiten la visa, que quieren ir a hacer negocios, que quieren ir a pasear con los nietos. Entonces, ese es el típico panameño. Gente que no tiene mayor... Lo que pasa, mira, aquí más allá del tema de la tarjeta verde, y lo triste de esto es que, fíjate, Ricardo tiene contendores que en vez de tratar de enfrentarse en la diatriba política y derrotarlo en razones electorales, ellos saben que están derrotados y se han ido a la embajada de Estados Unidos a pedir que los ayude.
primero a unificarse entre ellos. Y luego, como además tienen un serio problema para unificarse entre ellos, porque fíjate, el pedido que ellos fueron a hacerle y que en algunos sectores de la embajada están tratando de hacer, de ayudarlo, fíjate, pasa y lo siguiente. Le están pidiendo, de acuerdo a mis informaciones, a Lombana que apoye a Rómulo. Pero en las encuestas, Rómulo y Blandón juntos no se ganan a Lombana. El que está tercero, está segundo, pero lejos de Ricardo. Entonces, la posición de Lombana, tú me vas a decir a mí que yo me baje para apoyarte si tú estás abajo de mí. Entonces, esa alianza, porque fíjate, esas son alianzas de intereses electorales, no hay una visión del país. Entonces, ¿por qué va a ceder Lombana ante el que está tercero? Y que no va a tener partido. ¿Tú no crees que Rómulo Rux pierde el partido en una confrontación interna con los diputados ese es parte del tema. O sea, Rómulo Rux no tiene... ¿Por qué? Porque Yanivel debe tener el apoyo de Ricardo Martinelli, ¿o no? Ese es otro elemento. Pero además quiero decir algo. Yo en lo personal siempre he dicho, a mí no me interesa lo que hagan los otros partidos, me interesa lo que nosotros estamos haciendo. Y porque particularmente yo soy de lo que opino, que nosotros no necesitamos alianza para ganar, pero eso no quiere decir que no la vamos a buscar. Pero vamos para adelante. Al final de cuentas, lo que nosotros debiéramos concluir todo y coincidir todo, es que fíjate, yo no le critico a los Estados Unidos que operen en razón de sus intereses. Esa es parte de lo que debe hacer cualquier país. Lo que yo le critico, y él he criticado no ahora, siempre, a muchos actores políticos panameños, que frente a Estados Unidos no pongan por delante los intereses nacionales. Frente a Estados Unidos o contra cualquier país, mira, yo puedo criticarle y ponderarle muchas cosas, por ejemplo, a Arnulfo Arias, por algo que me gustaba mucho a Arnulfo Arias decir, cuando decía Panamá para los panameños no era un concepto racista, era un planteamiento claro, es decir, que quien gobierna Panamá tiene que dedicarse sobre todo primero a ver las necesidades del pueblo panameño y resolverlas. Pero tú no puedes salir a resolver los problemas del mundo si no resuelves los problemas de tu país primero. Entonces, eso se trata de ese tipo de conceptos. Y yo por eso, por encima de las diferencias políticas, yo siempre me gusta este tipo de debate para ver si en algún momento nos podemos entender. Y fíjate, porque gane quien gane en la elección del 2024, en mi opinión la gana Ricardo Martinelli fácil, pero gane quien gane, Martinelli o quien sea, lo primero que tiene que hacer es tratar de crear un acuerdo nacional, que no es acuerdo nacional para repartirse el gobierno, sino el acuerdo nacional para definir una hoja de ruta en conjunto todo para poder superar a Panamá la crisis con mayor facilidad. Panamá es un corcho, le va a salir bien, lamentablemente hemos tenido dos gobiernos que se han preocupado por otras cosas que no son el interés nacional, pero bueno, vamos para adelante. Nosotros vamos a salir bien, Dios primero, y estoy seguro que lo vamos a hacer con Ricardo Martínez. A mí lo que me preocupa, perdona que me preocupa muchísimo cómo volvemos a caer en las pasiones, en los disgustos, en las peleas entre nosotros que estamos acabados, que no disfrutamos las mieles del poder por razón política. O sea, yo creo que cada cual tiene el derecho de defender a su candidato, cada cual tiene derecho a aspirar como te digo, a tener su simpatía, etcétera. Pero aquí estamos entrando en una vorágine que me preocupa muchísimo, que hemos mantenido durante todas las épocas anteriores. O sea, si yo no estoy con Rómulo Rux, bueno, no estoy en un manifiesto de mi opinión que no estoy con Rómulo Rux, pero no ponerme al nivel de pelea con el que está a favor de Lombana o el que está a favor del otro. O sea, y lo triste es que nos ponemos nosotros los de abajo, no se ponen los de arriba. Los de arriba se sientan a negociar y los de abajo nos despotricamos todos. O sea, es una realidad que, vuelvo y te repito, si Martinelli no marcara lo que marca, nadie se ocuparía de Martinelli. Nadie le preocuparía. Alfonso, mira, retomando el tema que decía Camacho, es cierto que no debe Estados Unidos definir una elección aquí. Eso es una realidad. Pero lamentablemente, utilizando el mismo ejemplo que él utilizó de Arnulfo Arias,
la razón por la cual fue la razón verdadera por la cual al Faria lo tumbaron 3 veces. Y segundo, retomando el tema del doctor Gamboa Arosemena, que tiene más conocimiento de esto que yo, ¿de qué le valió al señor Martinelli haber sido un buen siervo de los Estados Unidos? Vamos a tratar de buscar la forma más bonita de decirlo, y haberse reunido en la embajada antes de ser presidente, en la embajada, para cuadrar a Varela. ¿De qué le sirvió? Entonces, no podemos que ahora criticar lo que en un momento hicimos, de buscar el apoyo de Estados Unidos, como lo hizo, y esa reunión todo el mundo sabe que fue para eso, para reunirlos a los dos y cuadrarlo, y criticar, y después haber hecho eso y después criticarlo, ¿no? Entonces es una realidad. Aquí ¿por qué tumbaron a Arnulfo Arias y por qué se reunieron en la embajada? Son 2 preguntas que hago. El último. Bueno, pero Melito, mira algo. Señor Camacho, mira algo. La gran preocupación, siguiendo los pasos de la historia, es de que ya no va a ser la embajada donde se van a comer arroz con porcambín, sino será en la oficina de la Comunidad Económica Europea. Porque hay que buscar estos aliados y gente con la que seguir adelante. Melito dice, tiene razón. El último, yo sí digo, opino que el último golpe que le dieron a Arnulfo Arias, en mi opinión, fue promovido por los Estados Unidos. Ahora, los otros 2 no creo, pero el último sí. Y el primero también, acuérdate que... Vamos a hablar sobre ese tema, pero fíjate. Cortito. Mira, Arnulfo Arias salió por Cristóbal, quienes manejaban los puertos. Le dijeron a la gente de acá, hey, el presidente se fue. Mira, yo lo que te quiero decir es, mira, cuando esa reunión se dio en la embajada que menciona, Gamboa, y te lo digo porque yo no hablo sin no conocer, yo en ese momento era parte de la directiva panameñista. Y yo te puedo decir algo, Juan Carlos Varela se ve obligado a pactar con Ricardo, no porque lo diga en la embajada ni porque está en la embajada, sino que la mayor parte de los directivos y aliados de Juan Carlos Varela en ese momento ya habían ido a negociar con Ricardo. Eso es así. Entonces, no es que él pactó con Ricardo porque los gringos se lo dieron, ni que porque se fraguó ahí, no. Eso son... Y Gamboa sabe lo que le estoy hablando, porque en una reunión de la directiva panameñista en el 2008, en octubre del 2008, yo me acuerdo que esa reunión yo le dije a Juan Carlos Varela y a toda la directiva, el próximo octubre del 2008, el próximo presidente de la República se llama Ricardo Martinelli Berrocal y tú lo hiciste presidente. Y expliqué las razones por las cuales decía eso. Y es más, fui más allá. Y pues te voy a decir algo, no necesita alianza. Y te lo puedo decir, la mayoría de los dirigentes muy cercanos ante Juan Carlos Varela se habían rendido ante la realidad de que Juan Carlos Varela no tenía ni una opción para ganarse la elección, que en ese momento se disputaba entre Ricardo Martinelli y Balbino. Hay una realidad. Para mí Ricardo ganaba igual. Si tú me dices, cuando hizo una alianza con Varela, lo único que hizo fue poner la banda por detrás. Ya no había duda de quién iba a ganar. Pero eso es fruto de manejo de información y análisis político. Pero decir que la alianza se fraguó en la embajada de Estados Unidos, ese es como decir aquellos que dicen que la invasión de Estados Unidos a Panamá se dio porque Endara, Arias Calderón y Ford la pidieron. No, déjense de pendejados, hay que ser más. La gente dice que ahí se selló el pacto MAVA. Hay que ser más, más. No, eso es lo que. Es que una cosa es lo que uno hace, otra cosa es lo que se interpreta a la faz del país. Por eso es que la gente que no maneje información, que no tenga capacidad de análisis estratégico, lo piense, está bien. Pero no, es que la mayoría no lo tiene. Vamos a manejar ese tipo de análisis absurdo. Te repito, te pongo el ejemplo. Es muy fácil el discurso político. Me acuerdo que decían, la invasión se dio porque la pidió Endara y Calderón y Ford. ¡Qué pendejado! Estados Unidos va a entrar a Panamá porque alguien se lo pida. No, hay que entender lo que el pueblo interpreta, por eso lo digo. En este caso vamos a ver más adelante para ver qué es lo que el pueblo está interpretando, qué es lo que he querido decir, ¿no? Alfonso piensa que cuando yo digo algo en contra es porque estoy bravo, quiero pelear, no.
Cuando está yo digo claro, algo y eso es porque yo no tengo lo un va a cambiar. criterio y yo no me voy a comer con papitas las mentiras que alguien me pueda decir o el Eso no argumento. va a Yo cambiar. sé lo que va a pasar Pueblo mañana quiere, ya lo y sabemos. pronosticar para ver. Yo digo, bueno, vamos a ver qué va a pasar mañana. El día lunes, Martinelli ganaba. No sé. Lo que el pueblo quiere, ya lo sabemos. ¿Qué quiere el pueblo? Quiere empleo, quiere que la economía mejore, quiere tener oportunidades. Eso lo quiere el pueblo. Y eso no lo va a cambiar ni los gringos, ni los rusos, ni nadie. Eso es lo que quiere el pueblo. Y ante lo que la gente dice, y esto es lo que yo quiero, la pregunta es quién me lo puede dar. Y eso lo determina la simpatía, no si me cae bien. Mira, hay mucha gente que antes no querías saber nada de Ricardo Martinelli, pero ante la realidad que está viviendo, dice, no, que me puede resolver este problema de Ricardo Martinelli. Porque fíjate, hablamos de la gente que en su momento, la oligarquía que estaba en contra de Ricardo Martinelli. Mira, la oligarquía y los grupos económicos no estaban en contra de Ricardo Martinelli porque en su gobierno le fue mal, no. En el gobierno de Ricardo Martinelli a todo el mundo le fue bien. Lo que pasa es que ellos están acostumbrados al poder absoluto. Ellos quieren controlar el poder económico y el poder político, y por eso ellos están en contra de Ricardo Martinelli. Camacho, ¿qué pasaría con lo que tú acabas de anotar, que no tengo por qué dudarlo, que ante la derrota inminente que iba a tener Juan Carlos Varela, no fue promovido por los americanos? Yo estoy más con esa tesis, sino sencillamente que fue a negociar y a pedir a la embajada que ayudara pues, a conformar la alianza. ¿Qué pasa mañana pasado cuando ya, por ejemplo, vamos imaginando, vamos a lucubrar, que Martinelli sea eminentemente la figura que ocupa la presidencia de la República? ¿Qué tú crees que va a ser el poder económico? Antes de eso, va a negociar con Martinelli, lo va a apoyar, porque a ellos lo que les interesa es el negocio, no que les interesa lo que están pasando los panameños. Eso le importa un carajo. Además de que ya les advirtió que desconoce su pedigrí. Mira, cuando Ricardo Martinelli sea postulado, tú vas a ver a muchos de esa gente haciendo fila. Lo vas a ver ya reunido con Martinelli ofreciéndole plata, hombre. Por favor. Martinelli tiene que, antes que negociar con la oligarquía nacional, tendría que negociar con los gringos. Porque esos son los que van a definir. Te voy a decir por qué. Alfonso tiene su lugar hace rato en la fila. Te voy a decir por qué. Mira, definitivamente. Bueno, dice, perdona, dice Melito que yo tengo mi lugar. Bueno, pues está bien, pues yo estoy con Martinelli, pues. Claro, pero si eso lo sabes. No, porque tú dijiste que tú simpatizas, en este momento simpatizas con él. Yo lo que te quiero hacer una pregunta, Jorge. ¿Tú crees que el poder económico, en las condiciones actuales, puede hacer que Blandón gane la presidencia? No. No. ¿Tú crees que en las condiciones actuales? Pero si los gringos le ponen el santo y seña, puede. Te voy a decir una cosa. Bueno, pero espérate. Yo quiero preguntarle a Melito. Breve. Espérate. Los gringos necesitan un presidente que no sea bulla. Y Ricardito es bulla. Ahora yo quiero preguntarle a Melito, ya que me dice que es que yo estoy con Martinelli. ¿Con quién estás tú, Melito? Con nadie. Con nadie. Si estás con alguien. Si estás con alguien, lo que pasa es que yo tengo los finanquis toleranos para decir que simpatizo con Martinelli, pues. Yo ahorita no estoy con nadie. Mira, yo estoy conmigo. Yo no le debo nada a nadie, yo estoy conmigo y yo no ando detrás de nadie ni buscando a nadie por el momento. Al contrario. Dime tú con quién estoy, pues. El que se llama Tú me has dicho que con Paquito Carreira. Compañero, no, yo dije que el independiente que firmaba era con Paquito Carreira, eso lo dije. Hay una realidad en la vida. Algunos se llaman. Yo dije, el único independiente por el cual yo le firmaría, que lo considero independiente, es Paquito, más nadie, todos los demás. Algunos se llaman apolíticos, otros se llaman independientes. Pero ninguno de los existe. No existe el independiente y no existe el apolítico. Todos tenemos posiciones políticas y ese es nuestro derecho. Y algunos la defendemos de frente y otros la hacen por debajo. Entonces, es natural tener posiciones políticas, si es lo más normal del mundo. Y eso independiente, no, todos tenemos intereses, no simpatía, eso no. Ahora, antes de terminar el programa de Camacho, yo quería decirte lo siguiente, mira, la mayoría de las personas tienen simpatía por un candidato y la mayoría, el 99%,
espera por lo menos recibir algo del nuevo gobierno. Espera, eso no es un pecado, eso no es un pecado, porque el gobierno es el gestor de muchas cosas dentro de la economía. Ahora estamos en una campaña, o va a venir una campaña para que el que está a favor de algo se le satanice y el que está a favor del otro no se le satanice. No, yo gracias a Dios mi vida la tengo resuelta. Yo no tengo problema. Mi vida la tengo resuelta. No estoy aspirando a ningún cargo público. Nunca lo he aspirado, así como tú, Melito. Yo no aspiro a ningún cargo público. Pero, Yo no tengo ninguna necesidad de nada. Alfonso, Gracias a Dios. yo nací en calle 15 Santana, en una casa de inquilinato, en la Rodanichi, que tenía 80 cuartos, 80, 90 cuartos y 6 baterías de baño, en la planta alta y en la planta baja. Lo que yo te quiero decir, mira, cuando yo hablo de lo que opina el pueblo, no lo hablo en razón de lo que yo creo ni en lo que me dice. Yo entiendo la idiosincrasia del pueblo, porque fíjate, tú dijiste algo muy importante. Pero mira, el que conoce realmente al pueblo, el pueblo no, en términos generales me refiero, no depende, no va a votar por alguien por una bolsa de comida, porque los que venimos abajo, lo que se llama pueblo, porque pueblo somos todos, de todos los sectores económicos, pero los que venimos del sector popular, para poner de otra manera, ¿qué queremos? Oportunidades, un país con oportunidades. Un país que me permita surgir en razón de mi esfuerzo y no depender del gobierno, de que si me da esto, me da lo otro. Porque fíjate, muchos pensarán que yo toda mi vida he trabajado en el gobierno, porque soy político. No, yo lo que menos trabajo yo en el gobierno, la mayor parte de mi vida la he ejercido en el sector privado. Y he hecho lo que tenga que hacer para vivir, porque a mí nadie me puede señalar de que me haya cogido un real en ningún lado. Porque sabes que yo no aspiro a ser millonario ni rico, pero a vivir bien. Y que mi familia esté bien, pero lo hago en razón de lo que creo. Lastimosamente, Camacho. Ese es su problema. Yo hago lo que creo que tengo que hacer. Camacho, lastimosamente el tiempo se nos ha ido. Y bueno, si quieres saber con quién yo simpatizo por Martín Torrijos y simpatizo por Ricardo Martinelli. Por eso dos simpatizo. ¿Me explico? Pero yo me atrevo a decirlo. No tengo ningún problema. Me explico, lo digo abiertamente. Y bueno, y Gamboa irá con Blandón, me imagino yo. Léete mi artículo hoy del siglo para que veas que no estoy con nadie. Vamos a buscarlo. Bueno, te agradecemos, Luis Eduardo, de haber estado aquí con nosotros en el programa. Tenemos que despedir. Gracias a Nos todos. veremos el lunes. No sin antes recordarles que estamos en YouTube, estamos en Instagram y por supuesto pues a todos los que nos sintonizaron a través de la gran cadena exitosa. Nos veremos Dios primero el lunes en compañía de Melito González, Jorge Gamboa Rosemena y Eduardo Castillero y este servidor Alfonso Castillero Ortiz, conde del Vigo, papá. Ya. Chao. Hasta la próxima. Saludos.